En la segunda parte hicimos una breve lectura del libro de Cathy O'Brien, Transformation of America. No obstante, solo hicimos solo leímos secciones muy puntuales sin entrar en detalle realmente lo que es lo repugnante, el sufrimiento que sufrió tanto Cathy como su hija. Ahora vamos a hacer una breve conexión o tratar de hacer una conexión entre Cathy y el personaje de Slack, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. Que por cierto, Slack en inglés significa floja. Así que se lo voy a dejar a su imaginación con qué se refiere con floja. Los Kaufman del mundo. El libro de Cathy nos da otra imagen muy diferente de la que proyectan los políticos en el público. Por ejemplo, Reagan siempre nos daba la impresión de ser aquel abuelo bonachón o simplón y hasta medio tonto. Y luego de esto vendría George Bush Sr. Y luego la siguiente administración fue la de Bill Clinton, que nos daría esa imagen de ser ese yuppie joven, enérgico, de los salvajes 90. Y Hillary también estaba joven. En el mundo clandestino, estos se comportaban de otra manera, completamente diferente. Algo sí estamos viendo en el texto con Kaufman, que se comporta de una manera muy diferente frente a los accionistas o la junta directiva del complejo de condominios. Es muy diferente a las órdenes que le estaba dando Chihuahua a Cholo. En realidad eran gangsters, pero son de cuello blanco. Además, Cathy, volviendo al libro de Cathy, los menciona como fieles fanáticos del nuevo orden mundial. Esta menciona: Clinton estaba siendo preparado para llenar el rol del presidente bajo la pose de los demócratas en el evento de que el pueblo estadounidense se volvieran desalentados por los líderes republicanos. Este fue más evidenciado por el exceso de conocimiento y lealtad profesada hacia el nuevo orden mundial. Y ahí explica básicamente que tanto la izquierda y la derecha son lo mismo, son el mismo partido, solo que se diferencian más o menos en los sabores. Y si no han notado un poco la tónica, es que viene una presidencia republicana y luego viene una presidencia demócrata. Se van alternando. Sin embargo, cuando se trata de agendas, solo varían en los métodos, pero al final y al cabo se consiguen los mismos objetivos. Y más o menos como lo explica ella, es que esto de diferentes métodos, diferentes sabores, es más que todo para acomodar el desbalance mental y emocional de la población cautiva. Y esto de los republicanos demócratas no es nada único de Estados Unidos. Por ejemplo, en Costa Rica también existía por algún tiempo ese bipartidismo que le dicen entre Liberación Nacional y el antiguo Partido Unidad Social Cristiana. Ahora existe algo más o menos así. Luego quisieron hacerlo con el PAC, un Partido de Acción Ciudadana. Pero cuando se trata de cumplir las metas, casi que los gobiernos son solamente administradores de franquicia para una región específica. Y podríamos incluso generalizar de que están trabajando en la agenda muy pequeños puntos, pero todos están trabajando para este nuevo orden mundial. A Cathy O'Brien también se lo explicaron de alguna manera u otra. Como dije en partes anteriores, a ella le hablaban al frente porque sabían que ellos creían que nunca iba a recuperar la memoria, que era un autómata que no tenía ahí la información, pero conscientemente no le iba a acceder. Entonces lo que la gente hacía es le hablaban de cosas y le explicaban cosas, pero como si estuviera uno hablando con un parlante o con una computadora, con un objeto inanimado. Por ejemplo, una vez le dijeron, lo que estamos viendo en pantalla, esta cita que dice: él les aseguró que eso era lo más lucrativo y que siempre habría un mercado para las drogas, un mercado controlado por los criminales implementado en el nuevo orden mundial. Es decir, se justifican, o que el fin justifica los medios, que vamos a usar las drogas para financiar nuestra gran empresa Slack. Esos extractos son los más sanos comparados, como dije anteriormente, con las aberraciones a las que Cathy y su hija fueron sometidas.
En otras palabras, la imagen que ella nos describe es la de una clase parasitaria de ingenieros sociales, pedófilos, sádicos y narcotraficantes. Y, o sea, no tienen lo más mínimo de escrúpulos, no le importa lo que sea, con tal de conseguir sus logros. Y además saben de que nadie los va a agarrar, que van a salir impugnes de cualquier acusación. Porque después de todo, la policía está con ellos. Es lo que más o menos explica Kathy, de que cuando el abuso ella inició conociendo ella muy joven, fue su propio padre, y luego este se la ofrecía como manera de servicio a las autoridades locales. Entonces, para ella parece que no había escapatoria de este mundo del abuso, porque ha de ser, por lo menos la idea que nos vende el libro de ella es que tienen cientos de esclavos, así como ellas zombificados, y ella a veces habla de los encuentros que tenía con otras mujeres que estaban bajo el mismo maltrato, y además de este montón de mercenarios preprogramados que los usaban para cumplir misiones. Estos mercenarios eran los soldados de cualquier tipo de ejército. Bueno, esto fue más o menos hacia la década de los 80, pero la programación no se ha detenido. No es que eso pasó ya y quedó en el pasado. En realidad, como explica Jim Keith, el objetivo es convertir a la población mundial en los zombies o muertos vivientes. Esa es como la meta de MK Ultra. No es tanto generar esos asesinos en serie o esos asesinos preprogramados, sino tener los métodos para mantener a la población tranquila, reducida, sometida. Como explicó en algún momento el psicópata de Bird, que mencionaba, el senador Bird, que menciona a Kathy, la población cautiva es convertida en muertos vivientes apáticos que entregan su libre albedrío a un montón de hechiceros y criminales, que lo más o menos explicó en la segunda parte, de que el 95% de la población mundial, un número grueso, en números gruesos, no le interesa realmente saber qué es lo que pasa detrás bastidores, y prefieren vivir esta mentira, este mundo Disney, donde todo es como se ve en las películas, que los buenos siempre ganan sin hacer absolutamente nada por ganarlo, y que el bien siempre gana sobre el mal, solo porque existe, sin haber una lucha, sin haber ningún conocimiento, y que la ignorancia, lo oscuro de nuestra condición humana, nos da la fortaleza o nos evade de los efectos de esa oscuridad o esa sombra psicológica colectiva que compartimos. En resumen, su cosmogonía parte del dogma que si no hubiera control habría caos en el mundo. Esta es la mentalidad de esta red de psicópatas, de criminales, que si no fuera por ellos el mundo sería un caos, que no sabríamos cómo manejarnos a nosotros mismos, no habría quien nos diga cómo comportarnos, no habría quien que nos diga cómo pensar. Es decir, si los esclavos fueran libres, el mundo degeneraría en el caos. Entendiendo este concepto, este amplio contexto, podemos regresar a nuestro texto con nuevos ojos, teniendo en cuenta los hilos que mueven el mundo. No es como esas fábulas de Disney, donde es una vieja mala y la muchacha y el muchacho siempre ganan. Lo más probable es que la vieja mala tenga bajo control un trance, tanto el muchacho como la muchacha, y les hace pensar de que ganaron, pero no es así. Y de nuevo, tener siempre en mente esto se va a volver una constante en nuestra exposición en las siguientes partes, esta cosmogonía, el psicópata, esta de violencia, el dogma de violencia, de que si no hubieran los psicópatas, nosotros no podríamos manejarnos en el mundo. Ellos son los que salvan y dan control al mundo. Y esto lo vimos con las escenas, en la segunda parte, con la escena de Kaufman, de que él le dio orden al nuevo mundo, pagó los soldados, pagó los mercenarios, entrenó a los mercenarios, pagó los vicios. Ellos se ven a sí mismos como nuestros salvadores, cuando en realidad solo son parásitos que viven a costa de nosotros, manteniéndonos doblegados. Y así podríamos adelantar que este personaje de Asia Argento, que es la actriz que vemos ahorita, Slack es el personaje, representa más o menos de manera solapada, muy superficial,
a esas víctimas como Kathy O'Brien. Incluso cuando estaban encarcelados, Slack le explica que ella en realidad se unió al ejército, pero temprano no le asignaron como los roles usuales de que tendría un soldado. En cambio, inmediatamente fue designada como prostituta. Eso es lo que explica ella en esta escena. Y de hecho ella también hacía esas misiones subversivas. Ella era una espía para la en teoría la rebeldía que estaba liderada por Mulligan. Entonces, bueno, eso no se adelanta mucho en el texto como para poder tal vez especular un poco de que tal vez Mulligan y Kaufman lo usaban de la misma manera que Kathleen O'Brien era usada, como explica en su libro. Pero ella cumplía ese papel de espía, de prostituta, los dos papeles. Y al igual que Kathy explica, cuando ese tipo de mujer deja ser útil, son desechadas. En un momento dado ella estaba comentando sobre una interacción con otra mujer que ella conocía y que le extrañó de que aún estuviera viva, porque ella dice que llegadas a cierta edad estas mujeres sean entre comillas retiradas, que básicamente es que las matan porque ya no son útiles a cierta edad. La vieja religión. La tierra de los muertos, la razón por la que estoy usando este texto para identificar o tratar de explicar estos temas, es que realmente nos está describiendo el ideal del nuevo orden mundial. Primeramente, la gran parte o la mayoría de la población cautiva ha sido zombificada. Segundo, esto crea la excusa para la clase parasitaria como este que vemos ahorita, que es Kaufman, para enviar a sus mercenarios y saquear los recursos del planeta. Y aquí lo vemos viendo un vistazo a su imperio. Después de todo, para ellos no se puede transgredir moralmente si se le hace esto a algún muerto. Son objetos inanimados. Tercero, esto es lo que representa las acciones de Riley Cholo. Ellos representan las fuerzas armadas mercenarias que invaden y destruyen países y culturas. Ellos Riley Cholo, son estos personajes grises que son los que hacen el trabajo sucio de Kaufman. Mantienen esta falsa pretensión de bonanza económica en Fiddler's Green, cuando ya lo que hacen es robarse lo que existe alrededor del mundo. Y como vamos a ir viendo, incluso los mismos zombies no eran tan inconscientes como ellos creían. De hecho, por eso tuvieron esa rebelión con Big Chief a la cabeza. Entonces ellos eran conscientes de que algo les estaba haciendo, que les estaba haciendo daño. Más que cuando llegaba a los saquear, los piratas o los saqueadores siempre les disparaban, los maltrataban, no los respetaban como tal. Y esto es lo que estamos viendo en nuestro mundo. Fuerzas mercenarias completamente bajo control mental son los que hacen el trabajo sucio y tarde o temprano van a recibir los primeros embates del karma. Se mienten a sí mismos que sus acciones, de nuevo, igual que Kaufman, que si no fuera por ellos no habría manera de salvaguardar la democracia en nuestros países o mantener ese estilo de vida que tengamos. El filme La Tierra de los Muertos, muy importante, no llama a los muertos vivientes como zombies. En cambio, casi que lo llaman como los hediondos, stenches. Sin embargo, recordemos que el zombie del vudú tradicional o esta creencia que se mantiene en Haití, en realidad, por lo que cuando uno investiga esto, es que en realidad era una víctima que cayó bajo la influencia de un hechicero. Mediante soluciones químicas secretas, creo que se sospecha que usa un pez o algo que un veneno que se parece mucho a lo que usa el pez globo, donde se le inyecta esto por un cierto tiempo hasta el punto en que la víctima cae enferma y llega a una especie de estado suspendido, que a todas luces aparenta estar muerto. Y la familia de la víctima llega y lo entierra, o quien sea que lo entierre,
y se le da sepultura y como todo. Sin embargo, pasa algún tiempo y la persona aparentemente despierta, enterrada viva. Imagínense el trauma que vive. Y después de un tiempo llega el hechicero y escarba la tierra y saca el ataúd y lo trae. Y le imagino que juega con su mente, juegos de control mental, donde le dice que usted ahora lo he traído yo a la vida, como si fuera especie de Jesús. A Lázaro lo trajo de vuelta a la vida y tú, pero en este caso no es como Jesús, sino que lo va a hacer. Usted ahora me pertenece y ahora se trabaja para mí. Esto más o menos en palabras muy muy sencillas y muy superficiales es lo que pasa con los zombies o esa leyenda de los zombies en Haití, y que es más o menos una versión anticuada, un poco arcaica de los métodos a los que Cathy O'Brien fue sometida. Y no es para tal. Ella de hecho tuvo una misión que la llevó a Haití, y ella describe los efectos. Ella reconoció lo que estaba viendo frente a ella cuando estaba en Haití. Los niños se aferraban a las mamás con ojos abiertos de par en par cuando realizaban las tareas en servidumbre robótica. Yo había reconocido estas características en otros esclavos a lo largo de los años, pero nunca había visto a un país bajo trance. Mi compasión por el pueblo haitiano penetró en el reino del espíritu, en una parte que mi control mental y manipulación de la religión jamás podría haber tocado. Por cierto, no sé si podría ser algo que me contaron. Cuando me lo contaron me costó mucho creerlo, hasta que luego llegué a empezar a leer ese tipo de cosas. En el lugar donde yo vivo, que puede ser un barrio, hay cierta gente que le gusta practicar estas cosas, y una vecina le contó a un familiar mío de que la mamá de la vecina aparentemente estaba bajo un hechizo de otra persona, de otra vecina. ¿Por qué ella decía eso? Porque primero, la mamá de la vecina siempre decía que la mamá siempre se iba desde muy muy temprano a la casa de esa otra mujer, que le hacía el oficio, que le limpiaba la casa, que le hacía la comida, y pasaba todo el día como un trance. Y cuando la hija la venía a buscar, estaba como que no reaccionaba, que no coordinaba, a tal punto de que se la tuvo que llevar del barrio por esta razón. Bueno, un poco más de razones con problemas con esa otra señora, con esa otra mujer. Cuando me contaron eso me quedé un poco extrañado, porque la vecina le contaba a mi familiar de que si era algo que le echaba en la bebida, o se le echaba algo en el café o en el té. Entonces y después ya leyendo ese tipo de cosas me acordé de esa anécdota. No sé si es anécdota, pero por lo menos esa referencia, ese testimonio. Y pues sí, los practicantes de la vieja religión están por todos lados. Entonces, para que pongan cuidado y esté con esté alerta, porque no se sabe quién es, ni a veces las personas que uno ve no es lo que aparentan. Y aquí, bueno, como digo, esta descripción que nos da Cathy O'Brien es como un atisbo de lo que se llama la vieja religión. Y más adelante vamos a hablar de por qué se dice la vieja religión, así es como lo llaman los practicantes. Ese es el nombre que desde siempre se le ha dado, pero en estos días se le ha dado el nombre moderno, se le llama satanismo. Claro, eso no tiene nada, por el nombre realmente no tiene nada que ver con eso de adorar a un diablo literal. En el contrario, la mayoría de escuelas y corrientes representan a esta entidad Satanás más como un principio o como un ideal, no tanto una entidad como con cachos o con pezuñas. Por ejemplo, eso no lo estoy inventando yo, eso lo dicen ellos mismos. Aquí vamos a leer de Anton LaVey, que fue el fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos, y sacó su propia Biblia satánica, donde tiene ciertas estipulaciones que definen su religión o su dogma.
En una de ellas describe: Satanás representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría peor, que aquellos que caminan en 4 patas, quien, por su lado, desarrollo intelectual y espiritual, se ha convertido en el animal más feroz de todos. Entonces, de nuevo, representa no tanto el cachudo, sino este concepto, este ideal que ellos tienen, de que representa, es un símbolo, una analogía, una metáfora que representa todo este concepto del contrario, de esa idea que está contra la sociedad ahorita establecida, y más o menos de lo que va hablando en su libro, es que está en contra de la civilización cristiana como tal, y que toda esta ética o moral cristiana mantiene doblegada a la humanidad, y él viene a romper con eso, está en guerra contra eso. Entonces por eso elige de la iconografía cristiana, o elige a esta entidad como para representar esa afrenta que tiene él contra la sociedad actual. La Iglesia Satánica de la Vey es una denominación más, o por lo menos la más pública. Igualmente existe una versión separatista llamada el Templo de Set, fundada por el teniente coronel Michael Aquino, o Aquino le dicen en inglés, que básicamente Aquino era también parte de la iglesia de la Vey, pero él creía que no era, que estaba yendo mucho por el lado hedonista, y él era un poco más idealista, así lo llama él, que él quería hacer algo más extremo, más puntual en esta afrenta contra la civilización cristiana, contra el poder establecido. Y de hecho Cathy O'Brien también tuvo encuentros con esto bastante cruentos, donde lo menciona incluso, porque Michael Aquino es parte del ejército, del Army estadounidense, y tiene un acceso elevadísimo a la división de guerra psicológica para la Agencia de la Inteligencia para la Defensa. Explica: rápidamente aprendí que Aquino no se adhiere a sus profundas supersticiones ocultistas de la misma manera que yo lo hago. Su, entre comillas, poder satánico eran las numerosas variaciones de alto voltaje en su pistola de choque, que usaba con regularidad en mí. A pesar que aquí no usaba el cultismo, o que es lo que ella menciona como trauma con sangre, como una base para el trauma, su programación era de alta tecnología y limpia, no ese embrollo notorio del caldero de la ignorancia de las brujas, que esa es la versión más o menos que nos presenta Hollywood, de que son este poco de gente en el bosque agarrando pobres gallinas o pobres animalitos vestidos de negro, o frente a una fogata. Puede o no que suceda eso, pero la versión más importante, o la versión principal, o la corriente principal, es de nuevo representar esta idea, esta contraposición contra la moral cristiana y la psicología cristiana, y representarlo con algo más, o reemplazarlo con algo más. Estos puntos, esto que hemos ido leyendo, estoy tratando de construir la idea, presentarles la idea de que el gobierno como tal, y bueno, y algo que no expuse ahí en ese extracto, que la mayoría de agentes en el gobierno, que explica Cathy, bueno, y no solamente Cathy O'Brien, sí, de hecho hace poco compartí un video de un banquero holandés, no me acuerdo, ahí está el video de las cosas que él vio conforme fue subiendo en escala de su trabajo. Él es bastante exitoso, y en cosas de negocios uno a veces tiene tratos o contactos con ciertas personas para hacer proyectos, y a él le fue pasando lo mismo, pero esos contactos empezó a ver que eran bastante oscuros. Entonces lo invito a revisitar esa presentación, esa entrevista que le dieron. Entonces lo que dice Cathy O'Brien no es único, ni perdido, ni aislado. Y la idea de que detrás de gobiernos, detrás de grandes corporaciones en las altas esferas, no es que son algunas manzanas podridas. Al contrario, el gobierno es la aplicación práctica de la vieja religión, lo que ahora se llama satanismo, o mejor dicho, el dogma de la violencia.
De nuevo, esa mentalidad del psicópata, como Kaufman lo vemos en el texto. Y aquí estamos viendo los saqueadores, de que si no fuera por ellos, el orden, la naturaleza, el mundo natural sería un caos, que ellos son los que vienen a darle forma al caos, del ordo ab chaos, como se dice en latín, del orden hacia el caos, del caos hacia el orden, que la naturaleza es un caos, que ellos vienen a darle orden. Entonces imagínense la clase soberbia de que ellos viven, de que ellos son los que vienen a darle forma al mundo. Y así es como se justifican en base al dogma del miedo y la violencia. Y el Estado como tal es un conjunto de redes criminales. Y algunos podrán criticar, bueno, usted está generalizando, no puede decir que todos los empleados públicos o los servidores públicos o los servidores civiles son todos de esta red de corrupción. Es cierto, incluso algunos pueden llamarse que son cristianos y van a misa y todo, pero todos sin equivocación viven a costa de los demás. Cuando el Estado cobra impuestos, no le pide a usted su opinión, o que le pide una contribución voluntaria. No. Es más, ni le pide la opinión. A veces, más ahora con estos sistemas electrónicos, se lo cobra uno de una vez, como el IVA. Entonces, por ejemplo, ni siquiera usted tiene el momento de preguntarse, ¿realmente quiero pagar esto? No. O aquí, como pasa en Costa Rica, que existe el seguro social, que automáticamente le deducen de su salario el pago a esto, pero usted no tiene injerencia de qué servicios puede acceder o cómo es elegir un mejor proveedor. Claro, no hay mucha gente, usted le dice esto, pero es que eso es bueno para usted, que tenga un seguro para su jubilación. Si fuera tan bueno, yo podría escoger el proveedor de ese servicio o hacer mi propio fondo de ahorros completamente privado. Pero no se trata de la violencia, de que yo tomo de sus ganancias, de su producción, de lo que usted generó, y yo hago con él lo que me da la gana, y usted no tiene jurisdicción. Y nos dicen que son los servidores públicos, trabajan para nosotros. Bueno, si trabajaran para nosotros podríamos despedirlos, ¿cierto? Por incompetencia, pero eso no sucede. Y nuevo es esta mentalidad del psicópata, ya sea primario o secundario, de que si no fuera por ellos, los amos y señores, estos peligrosos humanos robarían, saquearían y matarían a todo a su alrededor. Que si no estuvieran ellos para protegernos de nosotros mismos, ya nos hubiéramos exterminado. Por esto debemos ser amos y señores, para que ellos nos puedan robar, saquear y matar a todo a su alrededor legalmente. He aquí la incongruencia del Estado y la dogma de la violencia. Eso es todo por el momento, amigos. Voy a estar preparando la tercera parte, la cuarta parte. Manténganse al tanto y nos hablamos. Gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.